Una vez criminal, siempre criminal, se burló el oficial Rodríguez mientras le retorcía los brazos a Marcus Thompson tras la espalda. Las esposas metálicas se cerraron con un clic deliberado. El hombre de 45 años no se resistió, no gritó, ni siquiera se inmutó cuando las esposas le cortaron las muñecas, una reacción que solo pareció enfurecer aún más a los oficiales. ¿Ahora te crees mejor que nosotros?, preguntó el capitán Hayes, con un aliento que olía a café rancio y autoridad. Caminando con tu traje elegante, actuando como si pertenecieras a este barrio. Marcus salía del edificio federal del centro después de una reunión de rutina, cuando 3 patrullas lo rodearon. Sin previo aviso, sin explicación. Solo la agresión inmediata de los oficiales que vieron su rostro y decidieron que su pasado definía su presente. Lo que no sabían era que Marcus Thompson no era solo otro exconvicto intentando rehacer su vida. Era el teniente general Marcus Thompson, del Ejército de los Estados Unidos, recientemente designado para supervisar la reforma de la justicia militar, un puesto que le exigía comprender ambos lados del sistema de la manera más personal posible. 15 años atrás, Marcus había sido condenado injustamente por robo a mano armada, pasando 8 años brutales en máxima seguridad antes de que las pruebas de ADN finalmente lo liberaran. Esos años lo habían forjado como alguien inquebrantable. Pero lo más importante, le habían encomendado una misión que iba mucho más allá de la redención personal. «Revisen sus bolsillos», ordenó Hayes. «Estos tipos siempre llevan algo ilegal». La ironía no pasó desapercibida para Marcus. Allí estaba, un hombre que había dedicado su vida después de la prisión al servicio militar y a la reforma legal, siendo tratado exactamente como el estereotipo que asumían que representaba. Su costoso traje, ganado tras años de servicio militar ejemplar, estaba siendo arrugado por manos rudas que buscaban armas inexistentes. «Limpio, capitán», informó Rodríguez, con un tono casi decepcionado. Hayes observó la calma de Marcus con creciente sospecha. La mayoría de las personas esposadas mostraban miedo, ira o desesperación. Este hombre irradiaba la tranquila confianza de alguien que había sobrevivido a algo mucho peor que cualquier cosa que estos oficiales pudieran infligirle. «¿A qué viene esa sonrisa irónica?», preguntó Hayes, a notar la ligera curvatura de los labios de Marcus. Marcus no sonreía con sorna por su situación. Estaba pensando en el pequeño dispositivo cosido al forro de su chaqueta, que en ese momento transmitía todo a una audiencia muy interesada en el Pentágono. También pensaba en la reunión que acababa de dejar, donde funcionarios federales le habían informado sobre patrones sospechosos de mala conducta policial en ese mismo recinto. Un breve recuerdo cruzó su mente. Hacía 3 meses, sentado en la oficina del secretario de Defensa, se le pidió que investigara informes de acoso sistemático contra reclusos que intentaban reintegrarse a la sociedad. «Necesitamos a alguien que entienda ambos mundos», había dicho el secretario. «Alguien que pueda documentar la realidad, no solo las estadísticas». Dije, «¿Qué es gracioso?». Hayes agarró a Marcus por el cuello, alzando la voz. «Nada, agente», respondió Marcus con serenidad. Solo pensaba en cómo a veces la gente no se da cuenta de que la están poniendo a prueba. Rodríguez intercambió miradas con Hayes. «¿Prueba por quién?». Marcus no dijo nada, pero su leve sonrisa sugería que sabía algo que ellos desconocían, algo que pronto convertiría su momento de aparente poder en su peor pesadilla profesional. La radio del coche patrulla cobró vida, pero estaban demasiado concentrados en su objetivo como para prestar atención a las comunicaciones urgentes que empezaban a inundar las ondas. En exactamente 37 minutos, 3 todoterrenos negros llegarían a la comisaría y estos agentes descubrirían que algunos exconvictos tienen credenciales que podrían acabar con sus carreras con una sola llamada. Si te atraen las historias donde la justicia prevalece sobre la corrupción, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más relatos reales e increíbles de cómo el sistema a veces recibe justo lo que se merece. En la comisaría, el capitán Hayes arrojó a Marcus a la sala de interrogatorios como si fuera basura. La silla de metal raspó contra el suelo de hormigón al sentarse Marcus, con su costoso traje arrugado y desgarrado por el maltrato. «Mira esto», rió Hayes, sacando la cartera de Marcus. «Tarjetas de crédito, tarjetas de visita. Thompson Consulting Services». Su voz destilaba burla. ¿Qué clase de consultoría hace un exconvicto? Enseñar a la gente a entrar en casas. El oficial Rodríguez se unió a la cruel diversión. «Mira esto, capitán. Tiene un pase de aparcamiento del Pentágono». Los 2 oficiales estallaron en carcajadas. Debió de robarlo del coche de algún funcionario.
Lo que no entendían era que Marcus había ganado ese pase de aparcamiento tras 8 años de servicio militar ejemplar tras salir de prisión. 8 años demostrando que una condena injusta no define el carácter de un hombre. 8 años ascendiendo de rango gracias al mérito, la dedicación y una moral inquebrantable forjada en el fuego de la injusticia. Hayes arrojó la billetera sobre la mesa y se recostó en su silla. Esto es lo que va a pasar, Thompson. Lo arrestamos por alteración del orden público, resistencia al arresto y posesión de propiedad gubernamental robada. ¿Ese pase de Pentágono? Sí, le sumamos cargos federales. Marcus permaneció en silencio, pero su mente catalogaba cada violación, cada procedimiento ilegal. Los derechos Miranda nunca se leían correctamente. El registro sin causa probable, la fabricación de cargos. Su entrenamiento militar le había enseñado paciencia, la misma paciencia que lo había mantenido con vida en máxima seguridad cuando los hombres inocentes solían ser los primeros objetivos. Nada que decir. Rodríguez se acercó, invadiendo el espacio personal de Marcus. Es curioso, porque hace 15 años, usted tenía mucho que decir en el tribunal. Soy inocente, su señoría. Me incriminaron. Su señoría. Punto. Su voz se volvió aguda, burlona. ¿Cómo le fue? Por un breve instante, Marcus sintió que la vieja rabia se agitaba, la misma furia que lo había consumido durante esos primeros años tras las rejas. Pero entonces recordó la promesa que se había hecho el día que las pruebas de ADN limpiaron su nombre. Nunca dejar que la ira tome decisiones que la inteligencia debería tomar. ¿Sabes lo que pienso? Hayes sacó su teléfono y empezó a escribir. Creo que deberíamos informar a la comunidad que atrapamos a otro delincuente profesional intentando infiltrarse en barrios decentes. A las redes sociales les encantan estas historias. Marcus vio a Hayes redactar una publicación en Facebook con su foto del arresto. La policía local detiene a un delincuente convicto haciéndose pasar por empresario en el centro, gracias a los ciudadanos que denunciaron comportamientos sospechosos. En cuestión de minutos, la publicación tenía docenas de me gusta y comentarios que llamaban a Marcus de todo, desde escoria hasta delincuente común. Lo que Hayes no sabía era que la chaqueta de Marcus contenía algo más que la grabadora oculta. Cosido al forro había un transmisor GPS que había estado rastreando su ubicación desde que comenzó el arresto. En ese mismo momento, un pequeño equipo de Pentágono observaba esas coordenadas con creciente preocupación. La radio de Rodríguez crepitó. Unidad 47. Recibimos varias llamadas sobre su arresto en el centro. Las noticias locales quieren un comunicado. Hayes sonrió. Perfecto. Que sepan que estamos limpiando las calles, un delincuente a la vez. La ironía era devastadora. Allí estaba sentado un hombre que había transformado su condena injusta en una misión para reformar la justicia militar, un hombre elegido personalmente por el secretario de Defensa para investigar patrones de discriminación en las fuerzas del orden civiles. Y estos oficiales estaban a punto de convertirlo en el ejemplo de sus propias prácticas corruptas. Marcus se movió ligeramente en su silla, y su movimiento reveló un pequeño detalle que Hayes pasó por alto por completo: la tenue línea bronceada en su muñeca donde solía estar su reloj de general. La precisión militar lo había obligado a eliminar todos los indicadores obvios de rango antes de esta operación encubierta, pero algunos hábitos son difíciles de eliminar. El procesamiento llevará toda la noche, anunció Hayes con satisfacción. Quizás más tiempo, dependiendo de su cooperación. Los cargos federales requieren papeleo adicional, ¿entiende? Lo que Hayes no entendía era que los cargos federales también requerían supervisión federal. Y la supervisión federal significaba que muy pronto, personas con mucha más autoridad que un capitán de policía de un pequeño pueblo harían preguntas muy incómodas sobre este arresto. Marcus miró el reloj de pared. 21:23. Según los parámetros de su misión, si no se había presentado a las 22, el protocolo 7 se activaría automáticamente. Eso significaba rastreo satelital, alertas de Pentágono y un equipo de respuesta a que no le interesarían las excusas de Hayes ni las publicaciones de Rodríguez en redes sociales. Pero algo le decía a Marcus que la injusticia de esa noche era más profunda que dos agentes corruptos. La forma en que operaban con tanta confianza sugería un sistema que los protegía, los alentaba, tal vez incluso los recompensaba. No se trataba solo de racismo individual, sino de corrupción institucional que necesitaba ser expuesta desde dentro. Mientras Hayes continuaba su cruel monólogo sobre la escoria criminal que infecta barrios decentes, Marcus tomó una decisión que atormentaría a estos agentes durante años.
En lugar de revelar su identidad ahora, les permitiría seguir cavando sus propias tumbas. Cada acción ilegal, cada violación constitucional, cada comentario cruel se grababa no solo para su protección, sino para la exhaustiva investigación federal que estaba a punto de caer sobre todo el departamento. La pregunta no era si se haría justicia, sino si estos oficiales se darían cuenta de su error antes de que fuera demasiado tarde para salvar sus carreras, su reputación y, posiblemente, su libertad. Basándose en la siguiente llamada de Hayes, alguien a quien llamaba el concejal, Marcus sospechó que estaban a punto de empeorar su situación infinitamente. El teléfono de la recepción sonó exactamente a las 9:47 de la noche, pero el oficial Martínez no le dio mucha importancia, hasta que quien llamó se identificó como el coronel David Chen, del Comando de Personal Militar del Pentágono. Estamos realizando una verificación rutinaria del bienestar del teniente general Marcus Thompson. Nuestros registros indican que ya debería haberse registrado. Martínez rebuscó en su registro. Señor, no tenemos a nadie con ese nombre bajo custodia. Compruebe de nuevo. Hombre afroamericano, de unos 40 años, arrestado hace aproximadamente 2 horas en el centro. De repente, el teléfono le pesaba a Martínez. Miró hacia las salas de interrogatorio donde Hayes y Rodríguez seguían procesando a su sospechoso. Espere, señor. En la sala de interrogatorio, Hayes le mostraba a Marcus fotos en su teléfono, capturas de pantalla del arresto tomadas en redes sociales que se estaban volviendo virales. Mira esto, Thompson. Delincuente de carrera de vuelta a donde pertenece. Ya lo compartieron 200 veces. Su crueldad no tenía límites, pero Marcus permaneció en silencio, catalogando mentalmente cada infracción para el informe exhaustivo que pronto destruiría la carrera de Hayes. Lo que Hayes no podía ver era la pequeña luz LED en la chaqueta de Marcus que había estado parpadeando en rojo durante los últimos 30 minutos, una señal de que los sistemas de monitoreo del Pentágono habían perdido contacto con su operativo y los protocolos automáticos estaban ahora en vigor. La detective Sarah Michie había estado observando el interrogatorio desde el pasillo, cada vez más perturbada por lo que presenciaba. A sus 52 años, era la detective de mayor rango de la comisaría, una veterana de 28 años que había visto corrupción antes, pero nunca tan flagrante. Cuando vio que Hayes publicaba fotos del arresto en redes sociales, supo que estaba presenciando algo que podría destruir a todo el departamento. Michie llamó a la puerta de la sala de interrogatorios. «Capitán Hayes, necesito hablar con usted». Hayes parecía molesta. «Estamos en pleno proceso, detective». «Ahora, capitán». Su tono no admitía discusión. Fuera de la sala, Michie mantuvo la voz baja. «Jim, ¿qué haces? ¿Publicar fotos del arresto en redes sociales? ¿Interrogar sin abogado presente? Esto no es protocolo». Hayes hizo un gesto de desdén. «Tranquila, Sarah. El concejal Williams me pidió personalmente que manejara esto con cuidado. Dice que la comunidad debe ver que no toleramos a los alborotadores, especialmente a los que tienen antecedentes». La mención del concejal Williams le revolvió el estómago a Michie. Había oído rumores sobre los acuerdos especiales de Williams con ciertos agentes, pero nunca lo había visto tan directamente. «Jim, he revisado su expediente. Su historial muestra una condena de hace 15 años, y fue anulada. Prueba de ADN. Condena injusta». Hayes hizo una pausa. La incertidumbre se reflejó en su rostro por primera vez. Eso no es lo que Williams me dijo». Quizás Williams no lo sepa, o quizás sí no le importe. Michie sacó su propio teléfono. «Voy a verificar algo». Lo que Michie no sabía era que Marcus había sido cuidadosamente seleccionado para esta operación encubierta específicamente por su singular pasado. El Pentágono necesitaba a alguien que pudiera experimentar con autenticidad la discriminación que sufrían los reclusos, alguien cuya historia fuera infalible cuando la investigación se hiciera pública. De vuelta en la sala de interrogatorios, Marcus estaba implementando una técnica aprendida durante su entrenamiento de inteligencia, vulnerabilidad estratégica. Parecía cada vez más cansado, derrotado, lo que permitía a Hayes y Rodríguez sentir que tenían el control total mientras sus dispositivos ocultos capturaban cada violación constitucional. «¿Sabes lo que pienso?» Rodríguez se recostó en su silla. «Creo que nunca dejaste la vida criminal. Probablemente traficabas con drogas, usando esa consultoría como fachada». Marcus finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. «Solo quiero llamar a mi abogado». «Claro que sí».
Hayes rió. Todo culpable quiere a su abogado. Exactamente a las 10 de la noche, el GPS de Marcus envió automáticamente una señal de escalada a la seguridad del Pentágono. En cuestión de minutos, 3 agencias federales diferentes recibieron alertas sobre un oficial militar desaparecido. La cadena de respuesta que comenzó a moverse fue como ver caer fichas de dominó. Cada notificación desencadenaba el siguiente nivel de intervención federal. La detective Michie regresó al pasillo, pálida. Hayes, tenemos un problema. Acabo de llamar para verificar su identidad por los canales estándar. Y Hayes estaba perdiendo la paciencia. Su identificación militar no es falsa. Marcus Thompson es teniente general del Ejército de los Estados Unidos, actualmente en servicio activo en la División de Reforma de Justicia Militar del Pentágono. El rostro de Hayes palideció. Eso es imposible. El Pentágono enviará representantes esta noche para verificar su estatus. La voz de Michie era sombría. Si hemos detenido ilegalmente a un general. Rodríguez salió de la sala de interrogatorios. Capitán, el sospechoso vuelve a preguntar por su llamada. Hayes miró a Rodríguez como si acabara de anunciar que el edificio estaba en llamas. Rodríguez, ve a recepción y averigua si hay alguna llamada de personal militar. Mientras Rodríguez se marchaba apresuradamente, Michie se acercó a Hayes. Jim, escúchame atentamente. Todo lo que has hecho esta noche, las publicaciones en redes sociales, el interrogatorio sin abogado, los cargos falsos, todo va a salir a la luz. Si este hombre realmente es un general. No lo es. La voz de Hayes se quebró. Williams dijo que era un delincuente profesional, una alborotadora que había que darle una lección. Entonces Williams te mintió, o le mintieron. Michie agarró a Hayes del brazo. De cualquier manera, estás a punto de verte envuelto en algo mucho más grave que un simple arresto. Dentro de la sala de interrogatorios, Marcus miró su reloj. La señal GPS habría activado los protocolos de Pentágono hacía exactamente 12 minutos. Eso significaba que tenía aproximadamente 18 minutos antes de que los vehículos militares llegaran a la comisaría. 18 minutos para reunir las pruebas finales de la corrupción sistemática que llevaba 6 meses investigando. «Oficial Hayes», gritó Marcus al regresar el capitán. «Quisiera hacer esa llamada ahora». Hayes parecía nervioso. La incertidumbre sustituyó su anterior arrogancia. «Sí, sobre eso. Todavía estamos procesando tu papeleo». Marcus sonrió, no la expresión de derrota que Hayes esperaba, sino algo que incomodó profundamente al capitán. «No pasa nada. Estoy seguro de que el Pentágono comprenderá el retraso cuando lleguen». «¿Pentágono?» La voz de Hayes era apenas un susurro. Mis colegas probablemente se estén preguntando por qué no acudí a mi registro programado. Marcus se recostó en su silla. Suelen preocuparse cuando desaparecen generales durante investigaciones activas. La sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Hayes miró fijamente a Marcus mientras empezaba a comprender la magnitud de su error. No se trataba solo de un arresto injusto. Era un posible suicidio profesional, cargos federales y la exposición de cualquier acuerdo corrupto que tuviera con el concejal Williams. Afuera, la detective Michie hacía llamadas urgentes, intentando verificar la identidad de Marcus por los canales oficiales. Lo que descubriera confirmaría sus peores temores y desencadenaría acontecimientos que transformarían todo el departamento. Pero por ahora, Marcus permanecía tranquilo en la sala de interrogatorios, viendo cómo el mundo de Hayes se derrumbaba. Una aterradora revelación a la vez. La verdadera pregunta no era si la verdad saldría a la luz, sino si estos agentes agravarían sus errores o finalmente empezarían a cumplir la ley que habían jurado defender. El silencio en la comisaría se rompió con el sonido de varios vehículos entrando en el aparcamiento. A través de las ventanas, Hayes vio camionetas negras con matrícula del gobierno, cuyos ocupantes se movían con precisión militar. Le temblaron las manos al comprender la magnitud de su error. «Esto no puede estar pasando», murmuró Rodríguez, viendo agentes federales armados bajar de los vehículos. «Solo es un exconvicto. Williams nos dijo que no era nadie». La detective Michie irrumpió por las puertas de la comisaría, pálida. «Hayes, tenemos que hablar. ¿Ahora?» Lo apartó, susurrando con urgencia. «Acabo de hablar con el Pentágono. Marcus Thompson no es solo un general. Es el jefe de la reforma de la justicia militar. Reporta directamente al secretario de Defensa». Hayes sintió que se le derrumbaba el mundo. «Eso es imposible», Williams dijo.
Williams te mintió o también le tendieron una trampa. La voz de Mitchell era sombría. De cualquier manera, estás a punto de ser el centro de una investigación federal. Las puertas de la comisaría se abrieron y entró el coronel James Morrison, seguido de la policía militar y los investigadores federales. Sus águilas plateadas brillaban bajo las luces fluorescentes mientras inspeccionaba la escena con la fría eficiencia de un oficial militar de carrera. Soy el coronel Morrison, de los Servicios de Investigación de Pentágono. ¿Dónde está el teniente general Thompson? Hayes apenas podía hablar. Está en la sala de interrogatorios número 2. ¿Y quién autorizó su detención? La voz de Morrison tenía la autoridad de alguien acostumbrado a respuestas inmediatas. El capitán Hayes realizó el arresto, dijo Mitchell, dando un paso al frente. Pero, señor, parece que hubo un malentendido sobre la identidad del sospechoso. La expresión de Morrison no cambió. Muéstreme el informe del arresto. Hayes le entregó el papeleo con manos temblorosas. Morrison lo leyó rápidamente. Su rostro se ensombrecía con cada línea. Alteración del orden público, resistencia al arresto, posesión de propiedad gubernamental robada. Miró a Hayes. Capitán, se da cuenta de que acaba de arrestar a uno de los funcionarios de justicia militar de más alto rango de Estados Unidos. Mientras tanto, el concejal Williams había llegado a la comisaría, esperando felicitar a Hayes por otro arresto exitoso. En cambio, se encontró con una pesadilla. Agentes federales estaban instalando el equipo, personal militar obteniendo pruebas y su sistema de corrupción cuidadosamente construido se desmoronaba en tiempo real. ¿Qué significa esto?, preguntó Williams, con su arrogancia política aún intacta. El coronel Morrison se giró para mirarlo. ¿Y ustedes? El concejal David Williams. Superviso la seguridad pública en este distrito y exijo saber por qué hay agentes federales en mi comisaría. Morrison consultó su tableta. Concejal Williams. El general Thompson lo ha mencionado específicamente en sus informes. Necesitamos hablar con usted también. El rostro de Williams palideció. ¿Informes? ¿Qué informes? La investigación de 6 meses sobre el acoso sistemático a reclusos, violaciones de derechos civiles y abuso de poder. Morrison asintió a su equipo. Caballeros, por favor, acompañen al concejal a una zona segura. Ahora forma parte de una investigación federal. En la sala de interrogatorios, Marcus finalmente se puso de pie al entrar el coronel Morrison. Coronel, gracias por la pronta respuesta. General Thompson, ¿está herido? La preocupación de Morrison era evidente. Nada permanente. Pero tengo 6 horas de pruebas grabadas de violaciones constitucionales, conspiración para violar derechos civiles y abuso de poder. Marcus señaló sus dispositivos de grabación ocultos. Todo ha sido documentado. Morrison activó una tableta, mostrando los datos en tiempo real que habían estado transmitiendo desde los dispositivos de Marcus. Señor, hemos estado monitoreando toda la situación. Hayes publicó su arresto en redes sociales, realizó un interrogatorio ilegal y conspiró con un funcionario civil para inventar cargos. A través del cristal unidireccional de la sala de interrogatorios, Marcus pudo ver cómo agentes federales le leían sus derechos a Hayes y Rodríguez. Williams discutía con los investigadores, y su máscara política finalmente se desvaneció al comprender la realidad de los cargos federales. La evidencia más perjudicial provino del propio Williams, le dijo Marcus a Morrison. Admitió en una grabación que se enfoca específicamente en reclusos para acosarlos, sin importar su estatus actual o la legalidad de sus actividades. Morrison asintió. También hemos descubierto registros financieros que muestran que Williams recibe pagos de empresas penitenciarias privadas para mantener altas tasas de reincidencia en su distrito. Su arresto de esta noche fue parte de una campaña sistemática para expulsar a los reclusos de la zona. Hayes fue llevado a una habitación contigua donde Marcus pudo observar su interrogatorio. El otrora arrogante capitán ahora estaba destrozado, consciente de que su carrera, pensión y libertad estaban a punto de desaparecer. Capitán Hayes, comenzó el interrogador federal, usted publicó fotos del arresto del general Thompson en su cuenta personal de redes sociales. ¿Puede explicar por qué violó la política del departamento y las leyes federales de privacidad? Hayes tartamudeó. El concejal Williams me dijo que lo usara como ejemplo. Dijo que la comunidad debía ver que no toleramos a los alborotadores. El concejal Williams identificó al general Thompson como militar.
No, dijo que era solo otro exconvicto que intentaba actuar con respeto. Hayes le quebró la voz. Me dijo que Thompson era un delincuente profesional que debía ser puesto en su lugar. El interrogador mostró la publicación de Hayes en Facebook en una pantalla. Esta publicación, que usted hizo mientras el general Thompson estaba detenido, se ha compartido más de 2000 veces. Escribía, otro delincuente que regresa a su lugar. Gracias a los ciudadanos preocupados por reportar comportamientos sospechosos. Entiende que acaba de cometer difamación contra un funcionario federal. Rodríguez estaba en otra habitación, enfrentando su propio interrogatorio. Las grabadoras habían grabado sus crueles comentarios sobre el pasado de Marcus, su participación en el registro ilegal y su conspiración para falsificar pruebas. Oficial Rodríguez, usted declaró ante la Cámara que creía que el general Thompson estaba traficando drogas y usando su consultora como fachada. ¿Qué pruebas tenía para estas acusaciones? Ninguna, admitió Rodríguez, con la voz apenas por encima de un susurro. Simplemente asumimos. Williams dijo que era problemático. Entonces participó en el arresto y acoso de un funcionario federal sin ninguna prueba, solo con la palabra de un político civil. Rodríguez asintió, con lágrimas en los ojos. Mi carrera terminó, ¿no? Williams estaba en la posición más precaria de todas. Los investigadores federales tenían su teléfono, su computadora y 6 meses de comunicaciones documentadas con Hayes y otros oficiales. La evidencia de su campaña sistemática contra reclusos era abrumadora. Concejal Williams, tenemos mensajes de texto entre usted y el capitán Hayes hablando de cuotas para arrestos de reclusos. ¿Puede explicar estas comunicaciones? Williams intentó su doble discurso político. Esos mensajes fueron sacados de contexto. Simplemente estábamos hablando de iniciativas de seguridad pública. El investigador reprodujo una grabación de audio. La voz de Williams llenó la sala. No me importa si ya están limpios. Si una vez fueron criminales, siempre serán criminales. Si les complicas la vida lo suficiente, se irán por sí solos. El rostro de Williams se puso pálido. ¿De dónde sacaste esa grabación? La investigación del general Thompson lleva 6 meses en curso. Cada conversación, cada orden ilegal, cada violación constitucional ha sido documentada y grabada. De vuelta en la sala principal, el coronel Morrison se coordinaba con los fiscales federales que habían llegado de Washington. General, las pruebas que ha reunido son suficientes para presentar cargos federales de violación de derechos civiles, cargos de conspiración y violación de la ley de derechos civiles. Marcus asintió. ¿Qué hay de las otras víctimas? Los reclusos que han sido acosados sistemáticamente por este sistema. El Departamento de Justicia revisará cada arresto, cada control de tráfico, cada interacción con los reclusos en los últimos 2 años. Prevemos que se anularán docenas de casos y cientos de miles de dólares en indemnizaciones federales. El detective Michey se acercó a Marcus con sincero remordimiento. General, quiero disculparme por lo ocurrido esta noche. Debí haber intervenido antes. Detective, usted intervino. Sus acciones esta noche evitaron que esto empeorara, y su testimonio ayudará a garantizar que no vuelva a suceder. Al amanecer en la comisaría, los equipos de noticias locales llegaron y encontraron a agentes federales esposándose con Hayes, Rodríguez y Williams. La noticia que Williams había creído que mostraría sus políticas de mano dura contra el crimen se convirtió en la noticia principal sobre cargos federales de corrupción y violaciones de derechos civiles. Marcus permaneció de pie junto a la ventana de la comisaría, observando cómo sus torturadores enfrentaban las consecuencias de sus actos. 6 meses de investigación minuciosa, una noche de abusos documentados y toda una vida de disciplina militar se habían combinado para destruir un sistema de corrupción que había operado con impunidad durante años. Pero no se trataba solo de justicia individual, sino de un cambio sistémico. Las pruebas reunidas darían lugar a la supervisión federal de todo el departamento, a nuevas políticas que protegieran a los reclusos del acoso y a un precedente legal que protegería a las poblaciones vulnerables de todo el país. El coronel Morrison se unió a Marcus en la ventana. Señor, ¿qué se siente al ver que se hace justicia? Marcus consideró la pregunta detenidamente. Parece el principio, no el final. Esta noche expuso un sistema corrupto en un pequeño pueblo. Pero hay cientos más como este en todo el país, y miles de personas inocentes sufren a causa de ellos. La investigación estaba completa, pero el trabajo de reforma apenas comenzaba. Y Marcus Thompson,
El hombre injustamente condenado que había transformado su injusticia en una misión de cambio estaba listo para llevar esa lucha a la escena nacional. 6 meses después, Marcus Thompson se encontraba en el podio de la sala de prensa principal del Pentágono, dirigiéndose a un grupo de funcionarios militares y civiles de todo el país. Su uniforme de general, perfectamente planchado y adornado con condecoraciones obtenidas a lo largo de años de distinguido servicio, representaba una trayectoria que pocos podían comprender. De prisionero injustamente condenado a una de las voces más respetadas en la reforma de la justicia militar. Los protocolos Thompson, como se les conocía, se estaban implementando en los departamentos de policía de todo el país. Las exhaustivas directrices para prevenir la discriminación contra reclusos ya habían evitado docenas de casos similares al arresto de Marcus, protegiendo a las poblaciones vulnerables que no podían defenderse con la autoridad federal. La detective Sarah Mitchell, ahora ascendida a jefa de policía del departamento reformado, se había convertido en una de las aliadas más firmes de Marcus. A menudo contaba la historia de esa noche a los nuevos reclutas, enfatizando como un momento de valentía moral. Elegir investigar en lugar de ignorar la injusticia había salvado su carrera y puesto fin a la de otros. Esa noche me enseñó que la integridad no se trata de seguir órdenes, les decía. Se trata de seguir tu conciencia, incluso cuando es difícil. Las consecuencias para Hayes, Rodríguez y Williams habían sido rápidas y permanentes. Hayes fue condenado a 5 años de prisión federal por violaciones de derechos civiles, conspiración y abuso de poder. Le retiraron la pensión y le revocaron permanentemente su certificación policial. El hombre que antes publicaba con orgullo fotos de criminales esposados ahora trabajaba en el turno de noche de un almacén, con la prohibición de volver a portar una placa. Rodríguez enfrentó cargos similares, cumpliendo 3 años de prisión y perdiendo todo por lo que había trabajado en su carrera policial. El oficial que se había burlado del pasado de Marcus ahora entendía lo que significaba tener antecedentes penales que te seguían a todas partes, haciendo casi imposible conseguir empleo. Pero fue el concejal Williams quien sufrió la caída más completa. La investigación federal reveló años de corrupción, incluyendo la aceptación de sobornos de empresas penitenciarias privadas para mantener altas tasas de arrestos. Fue condenado a 8 años de prisión y se le ordenó pagar $2,3 millones en restitución a las víctimas de sus políticas discriminatorias. Los contratos con las prisiones privadas fueron rescindidos. La campaña sistemática de acoso contra los reclusos fue disuelta. Lo más importante es que se anularon 347 arrestos injustos, restaurando los antecedentes y la reputación de cientos de personas que habían sido atacadas simplemente por intentar reconstruir sus vidas. Marcus recibía con frecuencia cartas de aquellos cuyos casos habían sido desestimados. Exreclusos que ahora podían encontrar empleo, conseguir vivienda y vivir sin el miedo constante al acoso policial. Su gratitud le recordó porque había soportado esa noche en la sala de interrogatorios, no por venganza personal, sino por un cambio sistemático. General Thompson preguntó a un periodista durante una conferencia de prensa reciente, ¿qué opina de los agentes que lo arrestaron esa noche? Marcus consideró la pregunta detenidamente. Lo siento por ellos. Permitieron que sus prejuicios lo cegaran ante la posibilidad de redención, transformación y segundas oportunidades. Vieron mi convicción pasada y asumieron que definía todo mi valor como ser humano. Al hacerlo, destruyeron su propio futuro mientras intentaban disminuir el mío. La ironía era profunda y perfectamente justa. Hayes, Rodríguez y Williams habían intentado utilizar el pasado criminal de Marcus para destruirlo, pero sus propias acciones criminales los habían destruido a ellos. Ahora se enfrentaban a los mismos desafíos que habían infligido a otros: encontrar empleo con antecedentes penales, reconstruir reputaciones y demostrar que las personas podían cambiar. Pero la historia de Marcus representaba algo más poderoso que la justicia individual. Demostró que la mejor venganza contra aquellos que intentan reprimirte no es hundirse a su nivel, sino elevarse tan por encima de ellos que su odio se vuelva irrelevante. Hoy, Marcus Thompson no era solo un general, sino un símbolo de transformación. Su firma de consultoría, legítimamente exitosa, empleó a docenas de exreclusos ayudándolos a superar los desafíos de la reintegración. Su libro, From Cell Block to Command, A Journey of Justice, se había convertido en lectura obligatoria en los programas de justicia penal de todo el país. En el recinto donde había sido humillado ahora se exhibía una placa en honor a su servicio y sacrificio. El mismo edificio donde Williams había orquestado la corrupción ahora albergaba un centro comunitario que ofrecía capacitación laboral y asistencia jurídica a exreclusos.
De pie en su oficina de Pentágono, mirando la bandera estadounidense ondeando en el patio, Marcus reflexionó sobre las palabras que lo habían guiado en sus momentos más oscuros en prisión. El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia. Hayes había intentado definir a Marcus por su peor momento, una condena errónea que le había robado 8 años de vida. Pero Marcus se había negado a dejar que ese momento lo definiera. En cambio, lo había transformado en una fuente de fortaleza, sabiduría y propósito que ahora protegía a muchos otros de una injusticia similar. Marcus había aprendido que la mejor venganza no era destruir a tus enemigos, sino construir algo tan significativo que su odio se volviera impotente frente a tu éxito. Hayes, Rodríguez y Williams habían intentado mantener a un exconvicto en su lugar. En cambio, habían desatado una fuerza a favor de la justicia que protegería a los vulnerables mucho después de haberlos olvidado. La verdadera victoria no se trataba solo de castigar a quienes te hicieron daño, sino de garantizar que nunca más pudieran volver a hacer daño a nadie más. Y en esa misión, Marcus Thompson había tenido un éxito más allá de lo que sus verdugos hubieran podido imaginar. Si esta historia de transformación y justicia te inspiró, suscríbete a nuestro canal para conocer más relatos reales e increíbles de personas que convirtieron sus mayores desafíos en sus victorias más poderosas. Porque a veces, la mejor manera de derrotar la injusticia es simplemente convertirte en todo lo que tus opresores dijeron que nunca podrías ser.